Vamos a ver lo que es el punto número 3 de los indicadores del producto 1. En este caso hace referencia a la que es la guía para el alumno. El inciso A de este punto me indica que debo de plantear yo una situación de aprendizaje. ¿Qué es la situación de aprendizaje? La situación de aprendizaje es la introducción hacia lo que es mi tema. Me dicen aquí que la situación de aprendizaje debe de llamar la atención del alumno hacia mi tema. Por lo tanto, yo escogí el tema del sistema solar y me preguntaba yo, ¿cómo debo yo de llamar la atención hacia mi tema, hacia ese sistema solar? Y entonces se me ocurrió generar una situación de aprendizaje en donde planteáramos la posibilidad de colonizar un planeta del sistema solar. Es decir, estoy hablando del sistema solar, pero estoy llamando la atención hacia algo específico de ese tema. Y con esto yo ya tengo al alumno interesado en mi tema. ¿Cómo es posible que el ser humano pueda colonizar otro planeta del sistema solar? Una vez que yo hago esto, que llamo la atención hacia mi tema, puedo incluir una pregunta generadora. La pregunta generadora en mi caso fue, ¿qué características debe de tener un planeta para poder ser colonizado por el ser humano? Esta pregunta va a ser resuelta al final de la elaboración de mi proyecto. En serie a lo que son actividades que va a realizar el alumno, va a ser como el mismo alumno va a dar respuesta a esta pregunta generadora. Y me dice aquí que en este apartado se debe incluir una pregunta generadora que se derive de una situación de aprendizaje y en la que se plantee un problema o un proyecto que tenga más de una solución. Es muy importante que esta pregunta o simulación se relacione directamente con el contexto que el docente ha definido. Es decir, todo debe tener coherencia. En el inciso C me especifica el producto final. ¿Cómo va a estar elaborado mi producto final? Yo indiqué aquí que el producto final debería de contener subproductos. Podemos decir que vamos a hacer una presentación de PowerPoint, van a investigar esto, van a generar un libro de Excel, van a poner esta información, van a hacer un blog, van a poner estas entradas o van a ir a un grupo de Facebook y van a hacer determinadas actividades. Esto lo especifico en el producto final. También digo que el producto final debe de contener una presentación de PowerPoint que debe ser la que contenga los hipervínculos hacia cada subproducto. Es decir, este producto final también me debe de servir a mí para contener todo lo que es los subproductos. Y dice por aquí, lo único que debe verificarse es que el conjunto de estas actividades se resuelva la pregunta planteada, es decir, que resuelva la pregunta planteada y que exista una relación directa con la situación de aprendizaje. Es muy importante que todo debe de tener coherencia. El inciso número D me dice, especifica que el producto final debe de elaborarse con al menos 2 herramientas de escritorio y una de colaboración. Bueno, cuando yo estoy en el inciso C, especificando el producto final, yo puedo decir que generen una presentación, que me indiquen las características de cada planeta del sistema solar, que hagan una tabla de Excel con las dimensiones de cada planeta, etcétera. Entonces, yo aquí estoy indicando que hagan una presentación, pero en el inciso D, yo debo de especificar que debo de utilizar PowerPoint, que debo de utilizar Excel, que debo de utilizar un grupo en Facebook, es decir, debo de indicar qué es lo que debo de utilizar. Y aquí me indica que al menos 2 herramientas de escritorio y una de colaboración. Eh, por norma dice debe de solicitarse un producto final que esté formado con al menos 3 recursos especificados. Bueno, esto me indica este punto D. El punto número E dice define las características de entrega del producto final. Esta parte para mí era algo que no lograba entender cuando estaba haciendo mi proyecto. ¿Qué características debe de tener eh, eh, el producto final al momento de la entrega? Y bueno, es muy sencillo. Lo que debemos de hacer, en mi caso, es poner todo lo que requiere el producto final,
todas las características técnicas que debe de tener mi producto final. ¿Y en dónde viene eso? Eso viene, por aquí lo voy a poner, por aquí, en la parte de los indicadores del producto 2, aquí en esta parte. Voy a abrir los indicadores del producto 2 y como pueden ver ustedes, me dice, ejemplo del producto final que debe elaborar el alumno y habla acerca de la presentación del producto elaborado. Bueno, un poco más adelante me habla el punto número 7 de los contenidos elaborados del producto con el procesador de textos. Después me habla acerca de las herramientas de hoja de cálculo, del software de presentaciones y me habla de las herramientas de comunicación y colaboración. Es decir, desde el punto número 7 me está hablando a mí todas las características técnicas que debe de tener mi producto final si utilizo un procesador de textos. Todas las características, todo lo que debe de tener si utilizo una hoja de cálculo, si utilizo software de presentación, etcétera. Bueno, si yo especifiqué que mi proyecto utiliza lo que es Excel, debo de irme a esta parte donde dice las herramientas de hoja de cálculo, lo que es la herramienta de la hoja de cálculo, y poner esta lista. En mi caso yo indiqué que iba a utilizar las herramientas de lo que es una hoja de cálculo, un software de presentaciones y las herramientas de colaboración. Pero yo no utilizaba lo que era el procesador de textos. Por lo tanto, lo que hice aquí fue simple. Me vine a la parte que me interesaba de hoja de cálculo y todo lo demás lo borraba. Borraba esta parte, borraba esta otra parte y solamente me quedaba con aquello que me iba a ser de utilidad para mi proyecto. Quitaba esto y me quedaba con algo así. Obviamente no necesitaba yo saber si cumple o no cumple, por lo que también puedo quitar esta parte donde indico si cumple. Ahí está. Ahí está. Y acá está esto. Esto no lo ocupo, por lo tanto lo voy a quitar. Y ya tengo aquí todo lo que yo necesito para utilizar una herramienta de comunicación y colaboración. Todo lo que necesito yo para utilizar lo que son las presentaciones. Y lo que necesito yo para utilizar una hoja de cálculo, en este caso Excel, obviamente. Entonces ya me quedó esta parte así. La voy a guardar. A guardar como. Y la puedo guardar en formato PDF. Ahí está. Le doy guardar. Y esa parte que acabo de guardar en formato PDF, bueno, en este caso, yo lo puedo utilizar al momento de que genero mis carpetas. Tengo aquí lo que es la guía del alumno y tengo recursos del producto 1. Y esos recursos del producto 1 hablan acerca de las características de los subproductos. Y es en esta parte en donde yo puse lo que tenía que ver con mi proyecto. Lo modifiqué un poco más, ¿verdad? El que acabo de generar no es este es el que yo hice en mi proyecto. Y puse formato de entrega de subproductos. Se deben de tomar en cuenta todas las características de entrega para cada uno de los subproductos. Y cambié un poco el nombre, si se fijan. En esta parte dice presentación con información del sistema solar. Al momento que yo digo presentación, estoy haciendo referencia a que todo esto es la parte técnica que necesitaba PowerPoint. Después le cambié un poco el nombre, hoja de cálculo con tabla de características de cada planeta. Hoja de cálculo hace referencia de que estas son las características técnicas que debe de llevar esa actividad, ¿sí?, que hago con las hojas de cálculo. Y es todo lo que puse,
únicamente estas dos para mi proyecto, obviamente, ¿sí? Vamos a cerrar esto y es esa parte la que me está haciendo referencia mi contenido. Aquí está. Vamos a quitar este, es el que generé, y vamos a regresar a mi contenido. Ahí está. Defina las características de entrega del producto final. ¿Y cómo lo voy a definir? Con ese archivo en PDF con las características técnicas de mi producto final. Y eso yo lo agarro de lo que son los indicadores del producto 2. Eso es válido, totalmente válido. El punto número F, muestra coherencia con la situación de aprendizaje, la pregunta, el modelo de simulación, etcétera. Es un punto que vengo diciendo. Todo debe de tener coherencia. Todo debe de tener coherencia en nuestro proyecto. Ok. Después viene la propuesta, el punto número 4, la propuesta elaborada de las actividades del proyecto de aprendizaje. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante.